Mi nombre es Keona, y soy ama de casa de 30 años. Hace 2 años, me casé con mi esposo, Aoki, quien es 6 años mayor que yo. Vivimos en la casa de sus padres con ellos, Robert y Bárbara, quienes tienen alrededor de 60 años. Afortunadamente, ambos están sanos y llenos de energía. Aunque tener energía en general es bueno, a Bárbara le encanta salir y divertirse. No estoy segura de si empezó cuando me mudé o si siempre ha sido así, pero casi no hace tareas del hogar. Se supone que Bárbara es ama de casa, pero a menudo dice cosas como, ¿la cena no está lista aún? Tuviste mucho tiempo. Me deja todas las tareas y se va a disfrutar. Si no termino todo antes de que regrese, hace comentarios sarcásticos. Trato de mantener la calma, pero es difícil. Frecuentemente le recuerdo que puede que no termine todo mientras ella no está. Su respuesta siempre es algo como, ¿de qué te quejas? Esto es normal. También se queja de mi generación y desea que aprenda de Aoki. Si solo fueran los comentarios hirientes, podría soportarlo. Pero Bárbara constantemente presume de Aoki, especialmente porque trabaja en una gran empresa. A menudo dice cosas como, Aoki trabaja tanto, pero su esposa es un fracaso. Mi esposo no me defiende en estas conversaciones. Cuando Bárbara se queja de mí, él solo responde desinteresado. Ah, ¿de verdad? Al principio pensé que Aoki era maduro porque era mayor, pero ahora siento que me ve solo como una sirvienta, incluso cuando trabajo hasta tarde en la noche. Él no dice nada. En cambio, me avienta la ropa sucia a la cara y dice, oye, esto también. Me arrepiento de haberme casado con alguien así. Ha cambiado mucho desde que nos casamos. Para nuestro primer aniversario, compró un pastel, pero luego me aventó un pey en la cara mientras reía. Es difícil creer que tiene 36 años. Hay un punto brillante en mi vida, mi suegro, Robert. Es muy tranquilo y siempre me agradece por mi ayuda, preguntando si necesito algo. Es el único que me trata con amabilidad en esta casa. Desde que dejé mi trabajo tras casarme, disfruto platicando con Robert, y he llegado a quererlo como a un verdadero padre. Sin embargo, él trabaja durante el día, así que casi nunca está en casa, lo que significa que paso mucho tiempo sola con Bárbara. Cuando hablo con Robert, Bárbara no dice mucho, pero puedo notar que no le gusta. Comenzó a decir cosas como, no te le quedes viendo a tu suegro solo porque Aoki te ignora. Es asqueroso. Claro, lo dice cuando Robert no puede escuchar. Intenté defenderme, diciendo, eso no es cierto en absoluto, pero Bárbara solo respondió, vaya, ¿toqué un punto sensible? Estás levantando la voz. ¡Qué mal! No importa lo que diga, siempre tiene una respuesta. Nuestras conversaciones nunca llegan a nada. Hablé con Aoki sobre esto, esperando que entendiera que Bárbara solo está imaginando cosas. En su lugar, se rió y dijo, ¿así que incluso te gustan los hombres de más de 60? ¿Qué mente tan abierta tienes? Me di cuenta de que era inútil esperar que me ayudara con las tareas del hogar o detuviera el acoso de Bárbara, pero nunca pensé que diría algo así. Fue un gran golpe. Comencé a sentir que no pertenecía a la casa. Un día de verano, Bárbara dijo, estoy pensando en hacer un viaje familiar cuando Aoki tenga vacaciones de verano. Pensé, ahí va de nuevo, siempre queriendo salir, pero luego me sorprendió al decir, tú también vas a venir, ¿verdad, Keona? No esperaba que me invitaran, pensé que se irían sin mí. Cuando me preguntaron si quería ir, no dije que no, pero sentí sospechas. Me preguntaba por qué Bárbara quería que fuera. Estaba preocupada por lo que podría decir si me negaba. Esa noche, Aoki me volvió a preguntar, ¿vas a ir al viaje, verdad? Respondí, sí, me invitaron. Cuando dije eso, Aoki soltó una carcajada por alguna razón. Le pregunté, ¿qué tiene de gracioso? Solo dijo, nada en realidad. Esto me hizo sentir incómoda, y mi ansiedad creció. El día del viaje, partimos con Aoki manejando. Robert se uniría a nosotros después por trabajo, así que íbamos solo Aoki, Bárbara y yo en el auto. Aoki iba manejando. Bárbara iba en el asiento del copiloto y yo en el asiento de atrás. Solo podía ver destellos de sus rostros, lo cual me ponía aún más ansiosa. Keona, sacaste algo de dinero para el viaje, ¿verdad? Preguntó Bárbara. Dije, sí, unos cientos de dólares. Bárbara pareció esbozar una sonrisa cuando escuchó esto. Mientras conducíamos, noté que habíamos pasado la posada en la que se suponía que nos quedaríamos. ¿No acabamos de pasar la posada? Pregunté. Hay un lugar turístico cerca, nos registraremos después de verlo, respondió Aoki con una media sonrisa. Estaba claro que escondía algo extraño. A medida que nos alejábamos más de la posada, el área se volvía más verde. Suspiré en silencio, esperando que no me escucharan.
Finalmente, llegamos a una presa. Para ser honesta, no era una presa grande, y no había mucha gente. Estaba lejos de ser un lugar turístico. Vamos, salgamos del auto, insistió Bárbara. No dejen ninguna pertenencia en el auto, podría ser peligroso, advirtió mi esposo. Seguí su consejo. Justo cuando estaba por salir del auto, Bárbara y Aoki empezaron a actuar como si estuvieran ocupados. Bárbara dijo, «Oh, debería quitarme las joyas por si acaso», y Aoki fingió buscar algo en su bolsillo. No tenían intención de salir del auto. Salí y cerré la puerta. Entonces escuché el sonido del seguro activarse. Aoki abrió ligeramente las ventanas del conductor y del pasajero mientras reía. «¿Qué haces saliendo aquí? ¿Planeas quedarte aquí esta noche?», preguntó, riéndose a carcajadas. Estaba furiosa con Bárbara, pero traté de mantener la calma. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «¿No saliste tú sola?». Mi esposo se reía tanto que se agarraba el estómago. Me di cuenta de que mi cartera y mi celular estaban todavía en el auto. Todo iba según el plan de Bárbara y Aoki. «Bueno, Keona, diviértete», dijo Bárbara con una sonrisa burlona. «Come un poco de pasto y duerme afuera». Aoki sostenía mi cartera, hojeándola, y luego cerró la ventana. Sus risas se desvanecieron mientras se alejaban en el auto. «Vaya, son un par de problemáticos, y hace calor», murmuré. Estábamos en pleno verano y corría riesgo de deshidratarme, pero no entré en pánico. Una hora después, llegué al vestíbulo de la posada donde se suponía que nos hospedaríamos. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi esposo, impactado. «¿Eres un fantasma? ¿Pasó algo en la presa?». Bárbara parecía a punto de desmayarse. Consideré fingir ser un fantasma, pero decidí no hacerlo. «No soy un fantasma, y me quedaré aquí esta noche», dije, mostrándoles la llave de mi habitación. Ya había dejado mi equipaje en la habitación. Mi esposo no entendía la situación y estaba perdiendo la compostura. Pensaba que había tomado la llave de su habitación sin permiso. «¿Qué haces? Devuélvela», gritó, intentando arrebatarme la llave bruscamente. En ese momento, un hombre apareció y tomó la mano de mi esposo. «Señor, por favor, absténgase de causar disturbios aquí», dijo el hombre. Parecía tener la misma edad que Robert, pero tenía una complexión fuerte y era más alto, lo que lo hacía parecer más confiable que mi esposo, que tiene un poco de sobrepeso. «¿Quién eres? ¿Eres parte del personal aquí? ¿Crees que está bien tratar a un huésped así?», gritó Aoki. «Te demandaré por agresión». Bárbara también empezó a gritarle al hombre que había intervenido. «Disculpen que no me haya presentado antes. Soy el dueño de esta posada», dijo el hombre educadamente. Cuando mi esposo escuchó eso, rápidamente retiró su mano. Recordaba al dueño desde mis días de universidad. Había venido a esta área en un viaje con amigos durante las vacaciones de verano. Recuerdo que hacía mucho calor ese día. No teníamos mucho dinero, así que estábamos caminando hacia nuestro alojamiento, quejándonos del calor. Ninguno de nosotros, incluyéndome, era bueno para leer mapas, así que nos perdimos y terminamos en un lugar con muy poca gente. Allí encontramos a una chica colapsada al costado del camino. Esa chica era Mary, la hija del dueño. Rápidamente llamamos a una ambulancia y la cuidamos hasta que llegó. Al día siguiente, el dueño vino a la pequeña posada en la que nos estábamos quedando. Nos agradeció profundamente, diciendo, «Le salvaron la vida a mi hija, muchas gracias». También nos invitó a regresar cuando quisiéramos, diciendo que no tendríamos que pagar. Desde entonces, mi familia y yo hemos visitado la posada varias veces, por eso conocía al dueño. El dueño que estaba reprendiendo a mi esposo y a Bárbara era educado, pero podía notar que estaba muy enojado. De hecho, tanto él como yo estábamos al tanto del plan de baja categoría de Bárbara y mi esposo desde el principio. Me di cuenta de que algo no estaba bien cuando me invitaron al viaje, así que puse una grabadora de voz en la sala. Grabé sus conversaciones mientras me bañaba o hacía la lavandería, y su plan fue revelado. «¿Qué tal si dejamos a Keona en algún lugar? Sería tan gracioso». «Oh, ¿qué tal aquí? Hay un gimnasio a 1 hora en auto de la posada», escuché que decían. Me quedé en shock. Inmediatamente llamé a la posada y hablé con el dueño, contándole todo lo que estaba pasando y lo que planeaban hacer en el futuro. El dueño estaba furioso. Recordaba cómo su hija se había desmayado por el calor, así que estaba aún más molesto. El dueño organizó mi recogida después de que mi esposo y Bárbara se fueran. Me hizo ir en el transporte de la posada. Por cierto, la conductora era Mary de esa vez. «Ya tengo mi licencia. Vamos a dar una vuelta en auto», dijo emocionada. «Estamos manejando en este momento», respondí. Platicamos alegremente e incluso compramos un helado local en el camino.
Llegamos a la posada varios minutos antes que mi esposo y Bárbara. Mencionaste que demandarías antes, dijo el dueño, mirando a Bárbara con seriedad. Sí, lo hice. Es indignante que nos acusen de esto, Bárbara respondió. Lo siento, pero ustedes no son nuestros huéspedes, dijo firmemente el dueño. ¿Qué? No te burles de nosotros, gritaron mi esposo y Bárbara, enfurecidos. Las reservaciones de ustedes dos, tú y tu madre, han sido canceladas, añadí. ¿Quién crees que eres?, preguntó mi esposo, a punto de perder la calma nuevamente. El dueño lo contuvo y dijo, que Ona no hizo nada malo. Nosotros, la posada, cancelamos sus reservaciones. Si dejaste sola a una mujer en la presa en medio de las montañas tras robarle su cartera, ¿no serían ustedes los perpetradores de un delito? No podemos permitir que personas así se queden aquí. También llamamos a la policía. Al oír esto, mi esposo y Bárbara se enfurecieron aún más. ¿De qué hablas? Esto no es una broma. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Trabajo en nuestra empresa, gritó mi esposo. Justo en ese momento llegó Robert. ¿Qué está pasando aquí? Notó el ambiente tenso y miró a su alrededor. ¿Qué está ocurriendo? Esta gente de la posada es rara. Vamos a otro lugar. Son increíblemente groseros, se quejaron Bárbara y mi esposo. En lugar de escucharles, Robert me preguntó a mí y al dueño sobre la situación. Cuando escuchó lo que había pasado, se enfureció. Idiotas. Fue la primera vez que vi a Robert gritar. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que seamos de la misma familia. Ustedes dos tienen que irse de aquí, ahora. ¿A dónde?, preguntó mi esposo con una sonrisa irónica, pero Robert fue firme. Están desheredados, lárguense. No, no me hagas decirlo otra vez, Robert empujó a mi esposo. Entonces, la policía realmente llegó, y mi esposo y Bárbara palidecieron. El dueño y yo le explicamos la situación al oficial. Incluso reproduje la conversación grabada para ellos. Mi esposo y Bárbara empezaron a llorar, pero Robert rápidamente les dijo, silencio, están molestando en la posada. El oficial preguntó, ¿qué está pasando? No es así, no pensamos que fuera a ser tan grave, solo era una broma, suplicaron mi esposo y Bárbara. Pero la expresión del oficial cambió. ¿Una broma? ¿Es en serio? ¿No creen que su pequeño orgullo podría costarle la vida a alguien, especialmente a su propia esposa? El oficial les dio una dura reprimenda, pero no fueron arrestados porque era una disputa familiar. Ambos lucían muy pálidos. Antes de irse, el oficial les advirtió, esto no ha terminado. Los sentimientos de Ona determinarán su futuro. Después de eso, Robert estuvo disculpándose todo el tiempo. Repetía, lo siento muchísimo. No puedo disculparme lo suficiente por no haber notado las malas experiencias que has estado pasando y por el terrible momento de hoy. También se disculpó profundamente con el dueño de la posada, diciendo, lamento mucho haber causado este problema, especialmente siendo tan amables con nosotros. Lo que Robert no sabía era que el dueño administraba varias empresas más y era cliente de la empresa donde trabajaba Robert. Irónicamente, mi esposo había presumido de trabajar en una gran compañía sin darse cuenta de que estaba causando problemas con alguien importante. Sentí una mezcla de satisfacción y miedo. Me alegraba haber podido castigar a mi esposo y a Bárbara, pero era aterrador pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera conocido su plan. Esperaba que ser reprendidos por la policía los ayudara a entender la seriedad de la situación. Después de regresar de la posada, me divorcié de mi esposo y le pedí una gran cantidad de pensión. Quería que reflexionaran sobre sus acciones y que no trataran a nadie más de esa manera en el futuro. También escuché que Robert y Bárbara se divorciaron. Robert rompió los lazos con mi exesposo y lo echó de la casa. A mi exesposo le sugirieron renunciar debido al incidente, y resultó que ya había sido un problema en el trabajo. Había acosado a otros igual que me había acosado a mí, y el Departamento de Recursos Humanos estaba planeando tomar medidas contra él. Me sentía decepcionada conmigo misma por haber estado con alguien así. Mi exesposo, quien perdió su trabajo, parecía estar tratando de encontrar otro, pero no le iba bien. Debería haber estado en un puesto de dirección a su edad, pero no tenía la experiencia adecuada en su trabajo anterior, y le costaba explicar por qué se fue. Bárbara fue echada por Robert y buscó ayuda con sus familiares. Sin embargo, tenían miedo de que ella agotara sus ahorros porque le encantaba viajar. Pensé que debería encontrar un trabajo de medio tiempo, ya que aún estaba en buen estado de salud. Me mudé de la casa de mis suegros y ahora vivo sola cerca de aquí. Sigo en contacto con Robert, y a veces le pido consejos sobre el trabajo. Después de haber sido ama de casa, empecé una nueva vida. Mientras buscaba empleo,
Me contactó el dueño de la posada. Me preguntó, ¿qué onda? ¿Te gustaría trabajar en mi empresa? Se preocupaba por lo que me había pasado y quería encontrarme un puesto. Me dio mucho gusto aceptar. Le dije, gracias por hacer todo esto por mí. Él respondió, no, nosotros deberíamos estar agradecidos contigo. No podemos agradecerte lo suficiente. Siento que ya hemos devuelto el favor de aquella vez. La empresa a la que me presentó es reconocida y tiene buenas condiciones laborales. Fue una sorpresa porque está en la misma industria que la gran compañía de la que mi ex esposo solía presumir, pero esta es 5 veces más grande. Todos ahí son muy amables, y estoy teniendo una vida más plena y agradable que cuando estaba atrapada en mi matrimonio.